esta pregunta es amplia y me gustaría que también usted pueda reaccionar, Pastor Luis Ángel, sobre ese particular, porque si nos remontamos también a Estados Unidos, a la América Latina, como que hay diferentes varas, ¿no? ¿Puede ampliar el concepto? Sí, es interesante que esa declaración, esa separación entre iglesia y Estado no es constitucional. La constitución de nuestro país no contempla esa separación. Eso es una interpretación que a través de los años algunos han tenido. ¿Cómo separar la iglesia y el Estado cuando la iglesia tiene que operar sujeta a unas leyes que están establecidas en nuestra sociedad? Simplemente porque la iglesia no tiene que pagar ciertos impuestos y algunas, porque hay iglesias que en la actualidad están pagando impuestos. La iglesia tiene que sujetarse a las leyes. Cuando algunos políticos quieren vivir al margen de las leyes establecidas por Dios, entonces agarran el tema de la separación entre iglesia y Estado. Pero la realidad, David, es que todas las leyes son espirituales. Los 10 mandamientos, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Son leyes espirituales o son leyes morales? ¿Son leyes sociales? ¿Qué son los 10 mandamientos? Alguien dice, son morales. Otro dice, son sociales. La realidad es que son todas las anteriores. Y todas las leyes son espirituales y tienen implicaciones espirituales. Cuando nosotros permitimos que se establezca una ley en el país que permite el divorcio por cualquier causa, nosotros estamos afectando a nuestra sociedad. Y entonces tenemos una epidemia de divorcios que nos hace daño. Cuando nosotros permitimos que personas de un mismo sexo se casen, nosotros estamos creando una ley que parece social, pero que tiene unas implicaciones espirituales profundas y que marcan y que contaminan nuestra tierra. La fornicación, el adulterio, el crimen, el robo. Toda desobediencia a alguna ley va a tener una implicación no solo moral, pero espiritual, que va a afectar a nuestra sociedad. Y nosotros somos parte de ese pueblo, somos parte de esa sociedad. ¿Cómo entonces establecer esa separación? No hay manera. La iglesia tiene que participar en estos foros y tiene que participar activamente en la política, tiene que hacer sentir su voz y tiene que votar y decir, me opongo porque esto afecta a la iglesia, o dice, lo secundo, lo respaldo, lo afirmo, voto en favor de esto. La iglesia tiene que orar para ver por quién va a votar y cuáles son las leyes y cuáles son las enmiendas constitucionales. En estos días se está hablando de elevar a rango constitucional la definición de familia. ¿Qué es eso? ¿Social solamente? ¿Qué es eso? ¿Espiritual solamente? Cuando hablamos de establecer que un hombre y una mujer unidos en un pacto matrimonial es un hogar, es un matrimonio. La gente, algunos, los que se oponen, dicen que estamos intentando utilizar la Biblia para establecer eso y que estamos tratando de hacer religioso al Estado. Pero ¿quién fue el que estableció que hombre y mujer se casen? Es interesante, entre los animales no existe el homosexualismo. Es curioso, no hay caballos homosexuales ni perros homosexuales, no existe el homosexualismo entre los animales porque es un problema de naturaleza espiritual. Y entonces la iglesia es el único grupo que existe para ayudar a esa persona que está afectada por el homosexualismo. No lo quieren ayudar, quieren establecer leyes para justificar una condición que a fin de cuentas es una condición espiritual que nadie la puede resolver. La iglesia tiene la respuesta. Entonces sí, la iglesia es parte de esta sociedad. La iglesia tiene derecho a opinar, la iglesia tiene derecho a hablar y no solamente tiene derecho, tiene la responsabilidad de hacerlo. Y eso es importante decirlo. Tenemos la responsabilidad de hacer saber a nuestra sociedad qué dice Dios, qué opina Dios, que fue a fin de cuentas quien nos diseñó y es a fin de cuentas a quien tenemos que rendir cuentas.
Moisés, tu reacción, y también abúndame un poquito sobre la palabra de Dios que dice en Lucas: dad al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. A ver cómo podemos cuadrar. Mira, es interesante que cuando se habla de separación de iglesia y Estado, a la gente se le olvida quién fue el que invocó esto por primera vez. Cuando surgen las 13 colonias en los Estados Unidos de Norteamérica, producto de la emigración de hombres y mujeres que decidieron salir de Inglaterra para ubicarse en una tierra nueva, de allí es que surge el concepto de separación de iglesia y Estado. ¿Por qué razón? Porque aquellos hombres querían evitar el error cometido por Inglaterra, sujeta por muchos años al Imperio Romano, y querían evitar el segundo error cometido en Inglaterra, donde un rey que quería divorciarse de su mujer para casarse con otra, pues obviamente había establecido su propia religión. Y es a base de eso que un hombre de apellido Penn, de hecho el estado de Pensilvania tiene su nombre en honor, que invoca el concepto de separación de iglesia y Estado. No lo hace para hacerle creer a la gente que el voto de los cristianos en el día de las elecciones es distinto al voto de los demás ciudadanos. Porque a fin de cuentas, en el momento en que se establece ese concepto, llana y sencillamente, todos los que votaban eran cristianos. No había otra cosa. Eran cristianos, todos los que votaban. Ahora, ¿qué era lo que implicaba esto? Lo que implicaba esto era que bajo ninguna circunstancia el Estado podría imponerle a la iglesia los conceptos que el Estado quisiera imponer desde el punto de vista de su administración, y la iglesia no podía imponerle al Estado ningún concepto que la iglesia quisiera establecer desde el punto de vista administrativo. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con aquellas posturas de valores, con aquellas posturas de moralidad, porque como bien señalara ahorita el pastor Díaz, aquí por muchos años, tal vez casi más de 400 años, se estableció el concepto del matrimonio de hombre y mujer. Sí. Y por 500 años hemos estado observando ese concepto. No lo estableció la iglesia, lo estableció el Estado. Sí. En aquel momento lo estableció el Estado, que para los ciudadanos cristianos, por 500 años hemos entendido que eso es sano, que eso es saludable, que eso evita problemas, evita crisis, evita corrupción de la moral, de la conciencia, del pensamiento del individuo. Y además, como bien él señalara, el otro problema puede ser resuelto desde el punto de vista de una experiencia de fe, y el individuo puede ser ayudado. Pues obviamente el que los cristianos sostengamos los valores morales, espirituales, los valores éticos como elementos fundamentales dentro de la sociedad, no es porque mera y sencillamente nosotros queremos ser más papistas que el Papa, es porque llana y sencillamente por 500 años han funcionado bien, y no los estableció la iglesia, lo estableció el Estado, lo estableció la corona española, y luego lo estableció el régimen norteamericano que vino aquí a Puerto Rico. Ese concepto ha funcionado bien. Ahora nosotros tenemos el perfecto derecho, porque cuando yo voy a la urna a votar, mi voto no es distinto al voto de los demás, no es distinto al voto de los ateos, no es distinto al voto de los escépticos, es tan igual al voto como el otro. Lo único es que yo como ciudadano, tengo el derecho a pensar que hay unas cosas que van a beneficiar a mi país. Y cualquier individuo tiene ese perfecto derecho también a pensar lo contrario si entiende que es beneficioso. Yo no tengo que invocar la separación de iglesia y Estado con los enemigos de mis valores y de mi fe. No, yo lo que tengo que es plantear mis argumentos de convicción por lo que yo creo, que él plantee lo suyo y que le permitamos al pueblo que los decida. De eso es que se trata la democracia.